Estoy parada en el centro del Aeropuerto Internacional de Guadalajara a las 6:30 de la mañana, observando cómo mi esposo, Javier, se aleja en su camioneta negra a través de las ventanas de piso a techo. Sentí algo romperse dentro de mi pecho, pero no era mi corazón. Ese ya se había hecho añicos 3 horas antes, cuando descubrí la verdad. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos lees, y si esta historia te llega, asegúrate de seguirnos, porque mañana tengo algo muy especial preparado para ti. Lo que sentía era algo más profundo, una presión que había estado acumulándose durante meses. Mientras la camioneta de Javier desaparecía en el amanecer tapatío, saqué mi celular y abrí una aplicación que cambiaría todo. 4 horas después, cuando subí a ese avión, tomando champán en primera clase, mientras Javier estaba apretujado en economía, intentando desesperadamente contactarme, ya había reescrito el final de nuestra historia. La expresión en su rostro al verme, perfectamente compuesta en el asiento 2A, mientras él avanzaba hacia la fila 27, valió cada noche sin dormir que pasé construyendo mi negocio mientras él tejía sus mentiras. La mañana comenzó como cualquier otro martes en nuestra casa en Zapopan. Javier corría por la cocina, tomando café a grandes sorbos, mientras revisaba su celular con esa concentración intensa que decía era por trabajo. Yo revisaba mi equipaje de mano, asegurándome de tener todo para la conferencia tecnológica de 3 días en Ciudad de México, un evento que sería mi gran oportunidad para entrar al mundo de la consultoría corporativa para empresas de tecnología. ¿Seguro que no puedes dejarme un poco más tarde?, pregunté, notando lo temprano que quería salir. Mi vuelo no aborda hasta las 8:45. El tráfico va a estar imposible, respondió sin levantar la vista de su pantalla. Además, tengo una reunión con un cliente a las 7:30, ¿recuerdas? No puedo llegar tarde al proyecto Torres. Asentí, aceptando su lógica, como había aceptado tantas de sus explicaciones en los últimos 6 meses. Javier siempre había sido ambicioso con su carrera en marketing, y el proyecto Torres supuestamente era el contrato más grande que su agencia había conseguido en el año. Como alguien que entendía las demandas de construir un negocio, respetaba su dedicación. Lo que aún no sabía era que no había ninguna reunión Torres, ni siquiera un proyecto Torres. Solo estaba Sofía Martínez, su colega de la oficina de Monterrey, que llegaba esa mañana para un encuentro muy diferente. Condujimos al aeropuerto en un silencio cómodo. Los dedos de Javier tamborileaban en el volante, siguiendo un ritmo interno, mientras yo repasaba mis notas de presentación una vez más. Rosa del Desierto, mi empresa de consultoría de viajes corporativos de lujo, había crecido de ser una operación unipersonal hace 3 años a una firma boutique especializada en arreglos de viaje para empresas. Esta conferencia en Ciudad de México era mi oportunidad para presentarme ante compañías tecnológicas que podrían transformar mi negocio de regional a nacional. ¿Nerviosa?, preguntó Javier mientras entrábamos al área de salidas. Emocionada, corregí. Esto podría ser todo lo que he trabajado para lograr. Sonrió, con esa sonrisa torcida que me había conquistado hace 4 años en un partido de los Chivas. Vas a arrasar, Mariana. Siempre lo haces. El beso que me dio antes de bajarme del auto sabía a café y a algo más que no pude identificar. Más tarde, me daría cuenta de que era culpa. El aeropuerto de Guadalajara estaba lleno de viajeros matutinos. Pasé por seguridad, agradecida por mi estatus de viajero frecuente, y me instalé en un rincón tranquilo del área de comida con un té verde y un mollete. Los materiales de la conferencia, esparcidos sobre la pequeña mesa, representaban meses de preparación. Había investigado a cada cliente potencial que asistiría, memorizado los perfiles de sus empresas y creado propuestas personalizadas que destacaban cómo Rosa del Desierto podía optimizar sus viajes corporativos mientras reducían costos. Mi celular vibró con un mensaje de Carla, mi socia y mejor amiga desde la universidad. Arrasa en la CDMX. La oficina estará aburrida sin tu energía neurótica previaje. Sonreí, respondiendo rápidamente que no era neurótica, solo minuciosa. Carla se había unido a Rosa del Desierto hace 18 meses,
y su experiencia en marketing había sido invaluable para expandir nuestra base de clientes. Ella manejaba el lado creativo mientras yo gestionaba operaciones y relaciones con clientes, una sociedad que había duplicado nuestros ingresos en el último año. Otro zumbido, esta vez de la aplicación de la aerolínea. Vuelo 532 a Ciudad de México. A tiempo. Pase de abordar móvil listo. Abrí la notificación para verificar mi asiento. 14C. Asiento del medio en economía. No era ideal para un vuelo de 2 horas, pero el presupuesto de la empresa aún no permitía mejoras a clase ejecutiva. Entonces lo vi. Una segunda notificación que no esperaba. Boleto de acompañante activado para el vuelo 532. Asiento 27F. Miré la pantalla, leyendo el mensaje 3 veces antes de que las palabras calaran. ¿Boleto de acompañante? La cuenta de viajero frecuente de Javier estaba vinculada a la mía para beneficios familiares, pero él no debía estar en este vuelo. Se suponía que estaba en Guadalajara, reunido con el cliente Torres. Mis manos actuaron sin pensar, abriendo la aplicación de la aerolínea y navegando al manifiesto de pasajeros. Allí estaba, claro como el cielo jalisciense, Javier Morales, asiento 27F, vuelo 532 a Ciudad de México. El mollete se volvió cartón en mi boca. Lo dejé a un lado y revisé los mensajes de Javier de la última semana, buscando cualquier mención de Ciudad de México o viajes. Nada. Solo quejas habituales sobre el trabajo, sugerencias para la cena y conversaciones logísticas sobre mi viaje. Mis conexiones en la industria del turismo me habían enseñado a ser exhaustiva cuando algo no cuadraba. Abrí mi laptop y accedí a la base de datos profesional que usaba para arreglos de viaje corporativos. Una búsqueda rápida de reservas de hotel en Ciudad de México bajo el nombre de Javier no arrojó resultados, pero al expandir la búsqueda a variaciones y apodos, lo encontré. Hotel Presidente Intercontinental. Una reserva para 2 noches. Check-in hoy. Habitación para 2 huéspedes bajo el nombre de J. Morales y S. Martínez. Sofía Martínez. Conocía ese nombre. La colega de Javier de la oficina de Monterrey. Mencionada cada vez más en sus conversaciones de trabajo los últimos 3 meses. La brillante directora creativa que lo ayudaba a conseguir cuentas más grandes. La mujer cuya foto de LinkedIn mostraba cabello negro azabache, ojos cafés cálidos y una sonrisa que podría venderle arena a un beduino. Sentada en el área de comida del aeropuerto, rodeada por el caos cotidiano de viajeros corriendo a sus puertas, sentí mi mundo cuidadosamente construido tambalearse. La evidencia era circunstancial pero condenatoria. Javier había mentido sobre su reunión matutina, se había reservado en mi vuelo sin decírmelo y había asegurado una habitación de hotel en Ciudad de México para él y otra mujer. La parte racional de mi cerebro buscó explicaciones inocentes. Tal vez Sofía lo ayudaba con una presentación para un cliente. Quizás la reserva del hotel era un error o una necesidad profesional que no había mencionado, o el boleto de acompañante era un fallo del sistema. Pero mi instinto sabía la verdad. Reconocía el patrón que había notado inconscientemente durante meses. Las llamadas que tomaba en privado, el repentino interés en trabajar hasta tarde, la forma en que sus ojos se desviaban cuando hablaba de mis propios desafíos empresariales. Las señales estaban ahí, dispersas como migajas en nuestras conversaciones, y yo había estado demasiado enfocada en mis ambiciones para conectarlas. Cerré mi laptop y me recosté en la incómoda silla de plástico, observando los aviones rodar por las pistas. En 45 minutos, abordaría el vuelo 532, hacia lo que se suponía sería la conferencia más importante de mi carrera. En ese mismo avión, mi esposo viajaría hacia lo que parecía ser una escapada romántica con otra mujer. La Mariana de antes, la que había pasado 4 años acomodándose al horario de Javier, apoyando sus movimientos profesionales y creyendo sus explicaciones, habría querido confrontarlo de inmediato, exigiendo respuestas y probablemente causando una escena que descarrilaría nuestros planes de viaje y mi oportunidad de negocio. Pero sentada allí, rodeada de las herramientas de mi profesión y la evidencia de mi éxito, me di cuenta de algo importante. Ya no era la misma mujer que había fundado Rosa del Desierto hace 3 años, con nada más que determinación y una laptop prestada.
Había construido un negocio desde cero, aprendido a navegar relaciones corporativas complejas y desarrollado un pensamiento estratégico que convertía problemas en oportunidades. Si Javier quería jugar, yo jugaría para ganar. Abrí mi celular y busqué en mis contactos hasta encontrar a Luis García, un agente de puerta con quien había trabajado varias veces organizando viajes VIP para mis clientes de alto nivel. Luis me debía varios favores por las veces que manejé cambios de última hora y pasajeros difíciles que podrían haber complicado sus turnos. «Mariana, ¿qué te trae a mi puerta tan temprano?», dijo Luis con genuina amabilidad cuando contestó el teléfono de su mostrador. «Necesito un favor», respondí, manteniendo mi voz ligera y profesional. «Estoy en el vuelo 532 esta mañana y me preguntaba si hay mejoras a primera clase disponibles. Sé que es de última hora, pero tengo una presentación importante en la CDMX y el espacio extra sería invaluable para prepararme». «Déjame revisar», dijo, y escuché sus dedos tecleando. «Estás de suerte. Tenemos el 2A disponible, nuestro asiento premium de primera clase con más privacidad. Normalmente habría una tarifa de mejora, pero...». Hizo una pausa y pude escuchar la sonrisa en su voz. «Considéralo una cortesía profesional por todas las veces que has facilitado mi trabajo». «Luis, eres increíble. ¿Puedes hacer el cambio ahora?». «Ya está hecho. Tu nuevo pase de abordar está listo en la puerta. ¿Algo más que necesites?». Pensé por un momento, una idea tomando forma. «Actually, sí. ¿Podrías ponerme en la lista de embarque prioritario? Me gustaría instalarme antes de que comience el embarque general». «Claro, embarcarás con nuestros pasajeros premium justo después de primera clase». Agradecí a Luis y colgué, sintiendo las primeras chispas de lo que sería una mañana muy satisfactoria. La mejora a primera clase no era solo por comodidad, era por posicionamiento. Cuando Javier abordara con los pasajeros de economía, pasaría directamente por mi asiento. Me vería allí, compuesta y claramente exitosa, mientras él avanzaba hacia la parte trasera del avión con cualquier historia que hubiera construido para explicar su presencia. Preparar y narrar esta historia tomó mucho tiempo, así que si la estás disfrutando, suscríbete a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Ahora, volvamos a la historia. No había terminado. La mañana me había enseñado que la información era poder, y apenas había rascado la superficie de lo que necesitaba saber. Abrí mi laptop nuevamente y comencé lo que en privado llamé reconocimiento profesional. Como alguien que organizaba viajes de alto nivel para ejecutivos, tenía acceso a bases de datos de la industria que la mayoría desconocía, sistemas de reservas de hoteles, manifiestos de pasajeros de aerolíneas, plataformas de reservas de restaurantes. El rastro digital de los viajes modernos era extenso si sabías dónde buscar. La reserva del presidente intercontinental reveló más detalles bajo un examen minucioso. Una suite junior, reservada con la tarjeta de crédito de Javier, pero solicitada a nombre de ambos, Morales y Martínez. Fecha de entrada: hoy. Salida: jueves, coincidiendo exactamente con las fechas de mi conferencia. Reservas para la cena en el restaurante Alfredo di Roma para 2 personas esa noche a las 8:00 p.m. Citas en el spa para un masaje en pareja la tarde siguiente. Cada detalle era un pequeño giro de cuchillo, pero me encontré analizándolos con desapego profesional en lugar de devastación emocional. Esto no era solo infidelidad. Era una escapada romántica cuidadosamente planeada que coincidía con mi viaje de trabajo. Javier no solo me había engañado, había usado mi conferencia como cobertura para su aventura. Mi celular sonó, interrumpiendo mi investigación. Era Javier. «Hola, amor», dijo con voz casual. «Solo quería asegurarme de que llegaste al aeropuerto». «El tráfico no estuvo tan mal después de todo», respondí, orgullosa de lo normal que sonaba mi voz. «Estoy aquí, desayunando antes de abordar». «Bien, bien. Escucha, puede que esté ocupado parte del día. La presentación de Torres va a ser intensa, y ya sabes cómo se pone Ramírez cuando estamos en sesiones estratégicas». Ramírez era el jefe de Javier, un detalle que hacía su mentira aún más elaborada.
Me pregunté cuántas reuniones ficticias y clientes imaginarios había creado para cubrir este viaje. Claro, dije. Yo también estaré ocupada con cosas de la conferencia. Puede que no pueda mandar mensajes mucho. Perfecto. Te amo. Arrasa en la CDMX. Lo haré. Respondí. Y lo dije en serio, en formas que él no podía imaginar. Tras colgar, me senté en silencio, procesando la surrealista conversación. Javier estaba literalmente en el mismo aeropuerto, preparándose para abordar el mismo vuelo que yo, mientras mantenía la ficción de que estaba en Guadalajara por trabajo. La audacia era casi impresionante. Mi celular vibró con otro mensaje de Carla. ¿El café del aeropuerto sabe diferente hoy? Estás muy callada en el chat grupal. Me di cuenta de que no había publicado mis actualizaciones de viaje habituales. Selfies con mi pase de abordar, quejas sobre las filas de seguridad o entusiasmo por la conferencia. Por primera vez en meses, sentía que operaba desde una posición de conocimiento en lugar de ignorancia, y era embriagador. Solo enfocada en la presentación. Respondí, no. Me siento muy bien con este viaje. Y lo estaba. Por primera vez desde que vi la notificación del boleto de acompañante, sentía genuina emoción por lo que traería las próximas horas. Javier pensaba que estaba orquestando un engaño perfecto, manejando a su esposa y a su amante con la misma eficiencia casual que aportaba a sus campañas de marketing. No tenía idea de que su esposa se había convertido en su competidora más formidable. El anuncio de embarque para el vuelo 532 resonó por los altavoces, llamando a los pasajeros de primera clase a la puerta. Recogí mis materiales, colgué mi bolso al hombro y caminé hacia lo que sería el vuelo más satisfactorio de mi vida. Detrás de mí, en algún lugar del área de embarque general, Javier se preparaba para un vuelo muy diferente al que había planeado. La cabina de primera clase del vuelo 532 era todo lo que había imaginado al reservar viajes premium para mis clientes, pero que nunca había experimentado. El asiento 2A ofrecía una vista por la ventana y suficiente espacio para extender mis materiales de la conferencia sin chocar codos con otros pasajeros. Elena, la azafata de primera clase, me recibió con la calidez profesional que había aprendido a apreciar en la industria hotelera. Bienvenida a bordo, señorita Morales. ¿Puedo ofrecerle champán mientras nos preparamos para el despegue? Sería perfecto, respondí, acomodándome en el asiento de cuero, que probablemente costaba más que la renta mensual de muchas personas. El champán era fresco y frío, un contraste agudo con el calor que crecía en mi pecho, mientras esperaba que comenzara el embarque general. A través de la entrada de la cabina de primera clase, podía ver el área de la puerta, donde los pasajeros formaban las típicas filas caóticas. En algún lugar de esa multitud estaba Javier, probablemente revisando su celular y ensayando mentalmente la historia que le contaría a Sofía sobre su llegada temprana a la CDMX. Siempre había sido bueno manejando múltiples narrativas, aunque apenas comenzaba a entender el alcance de su habilidad. La voz del capitán sonó por el intercomunicador, anunciando un ligero retraso por control de tráfico aéreo. Perfecto. Más tiempo para observar y prepararme para lo que sería un encuentro interesante. Cuando Javier pasara por mi asiento, saqué mi celular y abrí la aplicación de notas, comenzando a documentar todo lo que había descubierto en las últimas 2 horas. Años de gestionar arreglos de viaje complejos me habían enseñado la importancia de registros detallados, y esta situación no sería diferente. La activación del boleto de acompañante, la reserva del hotel, las citas en el spa. Cada pieza de evidencia fue cuidadosamente registrada con marcas de tiempo y números de confirmación. Mi mente empresarial ya estaba trabajando, calculando las implicaciones. El engaño de Javier no era solo una traición personal, era fraude financiero. Había usado nuestra tarjeta de crédito conjunta para el hotel y el spa, cargado el boleto de acompañante a nuestra cuenta compartida de viajero frecuente y, presumiblemente, planeaba declarar todo el viaje como gasto de negocios. Como alguien que manejaba presupuestos de viaje corporativos, reconocí el malversación cuando la vi. Los primeros pasajeros de embarque general comenzaron a pasar por primera clase, y levanté la vista de mi celular para escanear cada rostro. Grupos de viajeros de negocios,
Familias con niños pequeños, estudiantes universitarios regresando a la escuela. La mezcla habitual de un vuelo doméstico. Aún no veía a Javier, pero su asiento en la fila 27 significaba que abordaría con los últimos grupos. ¿Nerviosa por volar?, preguntó Elena notando mi atención al proceso de embarque. No exactamente, respondí con una sonrisa más genuina de lo que había logrado en semanas. Solo curiosa por mis compañeros de viaje. Ella asintió con complicidad. Llevo 15 años en esto, y observar a la gente nunca pasa de moda. Todos tienen una historia. Y vaya que todos tenían una historia, y yo estaba a punto de reescribir la mía por completo. Mi celular vibró con un correo de los organizadores de la conferencia en la CDMX, confirmando mi registro y proporcionando el itinerario final. 3 días de eventos de networking, paneles de discusión y sesiones de presentación con clientes potenciales que podrían transformar Rosa del Desierto en una empresa nacional. Había pasado meses preparando esta oportunidad, creando presentaciones que destacaban nuestro enfoque único para los viajes corporativos de lujo. La ironía no me pasó desapercibida. Mientras yo había estado construyendo un negocio alrededor de crear experiencias de viaje perfectas para otros, mi esposo había estado usando esas mismas habilidades para orquestar la traición perfecta. Otro grupo de pasajeros pasó, y esta vez lo vi. Javier estaba en la fila, a unas 10 personas de distancia, luciendo relajado y confiado en su chaqueta azul favorita. Deslizaba su celular con el aire casual de alguien que creía que sus engaños estaban perfectamente asegurados. Por un momento, sentí un destello de ese afecto que había sostenido nuestra relación durante 4 años de matrimonio. Lucía apuesto y exitoso, el tipo de hombre que atraía miradas de otras mujeres en los aeropuertos. Luego recordé la cita de Sofía en el spa, y el sentimiento se evaporó. La fila de Javier avanzó, acercándolo a la entrada de la cabina de primera clase. Me posicioné casualmente en mi asiento, con el vaso de champán en la mano y los materiales de la conferencia esparcidos elegantemente sobre la mesa. La imagen de una empresaria exitosa viajando con comodidad, que, me di cuenta, era exactamente lo que era. Cuando apareció en la entrada de la cabina, buscando los números de los asientos para orientarse hacia la parte trasera del avión, estaba lista. Levanté la vista de mi laptop en el momento preciso, haciendo contacto visual con una expresión de leve sorpresa. ¿Javier? Su voz se quebró ligeramente en mi nombre. ¿Qué haces aquí? Señalé el espacioso asiento y el elegante entorno con el aire casual de alguien acostumbrado a viajar con lujo. Actualización de última hora. ¿Sabes cómo funcionan estas cosas con el estatus de viajero frecuente? Hice una pausa, dejando que absorbiera la implicación de que tenía más conexiones en la industria del turismo de lo que él había imaginado. La pregunta es, ¿qué haces tú en este avión? Pensé que tenías la reunión Torres esta mañana. Los pasajeros detrás de Javier comenzaban a acumularse, creando un pequeño embotellamiento en la entrada de la cabina. Dio un paso a un lado, pero no podía avanzar sin abandonar nuestra conversación, ni retroceder sin bloquear el proceso de embarque. Era una trampa perfecta de presión social y logística espacial. Hubo un cambio de planes, dijo, su sonrisa de marketing luciendo tensa en los bordes. Torres reprogramó, y resultó que Ramírez me necesitaba en la CDMX por una emergencia con un cliente. Reserva de última hora. Ya sabes cómo es. Asentí con simpatía mientras catalogaba mentalmente las capas de su historia improvisada. Ramírez era su jefe, así que ese detalle estaba diseñado para hacer que el viaje pareciera obligatorio en lugar de opcional. La emergencia con el cliente implicaba una urgencia que explicaría por qué no lo había mencionado antes, y la reserva de última hora justificaba por qué estaba en economía mientras yo estaba en primera clase, un detalle que claramente lo incomodaba más de lo que quería admitir. «¡Qué coincidencia!», dije, tomando otro sorbo de champán. Estaremos en la CDMX al mismo tiempo. Tal vez podamos cenar una noche si tu agenda lo permite. La oferta quedó suspendida entre nosotros como un desafío. Los ojos de Javier pasaron de mi rostro al vaso de champán,
y al asiento de cuero que representaba un nivel de lujo que sabía que nuestro presupuesto no podía normalmente permitirse. Detrás de él, los pasajeros se impacientaban, y una azafata se acercaba para resolver el embotellamiento. «Sería genial», dijo rápidamente. «Pero este asunto con Ramírez va a ser bastante intenso. Puede que no tenga mucho tiempo libre». «Claro», respondí con calidez comprensiva. «El trabajo es lo primero. Lo entiendo perfectamente». La azafata llegó hasta nosotros, y Javier no tuvo más opción que continuar por el pasillo hacia su asiento en economía. Mientras se alejaba, lo vi sacar su celular, probablemente enviando un mensaje a alguien, seguramente Sofía, sobre la complicación inesperada de la presencia de su esposa en el vuelo. Elena regresó con la botella de champán, rellenando mi vaso con una sonrisa cómplice. ¿Amigo de hace tiempo? Esposo, en realidad, dije, observando la cabeza de Javier desaparecer detrás del divisor de la sección de economía. Sus cejas se alzaron ligeramente. ¿Y está en economía mientras tú estás aquí? ¿Eso es muy moderno o hay una historia detrás? Definitivamente hay una historia, acordé, levantando mi vaso en un pequeño brindis por lo que vendría. El avión se alejó de la puerta puntualmente, y me acomodé en mi asiento para el vuelo de 2 horas a la CDMX. Mi laptop estaba abierta, los materiales de la conferencia esparcidos sobre la mesa, pero mi mente ya estaba varios movimientos adelante. Javier pensaba que estaba manejando una situación compleja con su eficiencia habitual, manteniendo a su esposa en la ignorancia, mientras perseguía su aventura bajo la cobertura de un viaje de trabajo. Lo que no sabía era que acababa de entregarme todas las ventajas en un juego que ni siquiera sabía que estábamos jugando. Durante el despegue, redacté un mensaje cuidadosamente redactado para Carla. Interesante desarrollo en el vuelo. Te llamo cuando aterrice. Rosa del Desierto está a punto de tener más publicidad de la que planeamos. La respuesta de Carla llegó tan pronto como alcanzamos la altitud de crucero. Eso suena ominoso y emocionante. ¿Todo bien? Mejor que bien, escribí. A veces, las mejores oportunidades de negocio vienen de los lugares más inesperados. Pasé la siguiente hora revisando mi presentación para la conferencia, pero con una nueva perspectiva. El discurso que había preparado se centraba en la confiabilidad, la discreción y la atención al detalle, cualidades que evitaban exactamente el tipo de situación que Javier había creado para sí mismo. Mi experiencia personal estaba a punto de convertirse en un poderoso estudio de caso profesional. A 1 hora del vuelo, me excusé para usar el baño, un viaje que requería caminar por la sección de economía donde estaba Javier. Avancé por el pasillo con el paso confiado de alguien cómodo en su propia piel, notando las condiciones estrechas y las expresiones cansadas de los pasajeros de economía. La comodidad en los viajes no era solo lujo. Era llegar a tu destino relajado y preparado para los desafíos que esperaban. El asiento de Javier estaba en el pasillo, y lo vi encorvado sobre su celular, escribiendo rápidamente. Al acercarme, levantó la vista con la expresión sorprendida de alguien atrapado en medio de algo complicado. «¿Cómo va la emergencia con Ramírez?», pregunté, deteniéndome junto a su fila. «Complicada», dijo rápidamente, minimizando lo que estaba escribiendo. «Muchas piezas que coordinar». Asentí con simpatía. «Sé cómo es. La industria del turismo se trata de gestionar logística compleja mientras mantienes a los clientes felices. Un pequeño error puede deshacer todo». La mujer en el asiento del medio levantó la vista de su libro, claramente intrigada por nuestra conversación. Javier se movió incómodo, consciente de que su respuesta estaba siendo escuchada por extraños. «Exacto», dijo, su voz cargada de la tensión de alguien tratando de sonar casual mientras sentía cualquier cosa menos eso. «Por eso estas situaciones de última hora son tan desafiantes. No te quito más tiempo de tu trabajo», dije con gracia. «Sé lo importante que es estar un paso adelante de los problemas». Continué hacia el baño, sintiendo sus ojos en mi espalda y sabiendo que cada palabra de nuestra conversación había sido cuidadosamente elegida. Javier comenzaba a entender que su esposa operaba desde una posición de conocimiento y confianza que no había anticipado. La pregunta era ¿cuánto tardaría en darse cuenta
de cuánto problema tenía. En el espejo del baño, me miré con nueva claridad. La mujer que me devolvía la mirada había pasado 4 años acomodándose a un esposo que aparentemente le había mentido durante meses. Pero también era alguien que había construido un negocio exitoso desde cero, ganado el respeto de clientes exigentes y desarrollado un pensamiento estratégico que convertía desafíos en oportunidades. Al regresar a primera clase, Elena me ofreció una toalla caliente y preguntó si necesitaba algo más para el resto del vuelo. Actually, sí, dije. Necesitaré hacer algunas llamadas tan pronto aterricemos y quiero asegurarme de estar posicionada para una salida rápida. Estás en el grupo de embarque premium, así que serás de los primeros en bajar del avión, respondió. Perfecto. Mientras Javier estaba atrapado en la sección de economía, esperando que llamaran a su fila para desembarcar, yo ya estaría en la terminal, haciendo las llamadas que reconfigurarían nuestro futuro inmediato y nuestro matrimonio. El capitán anunció nuestro descenso inicial hacia la Ciudad de México y comencé a organizar mis materiales para el aterrizaje. La conferencia seguía siendo mi objetivo principal, pero ya no era el único. Javier había convertido este viaje en un juego complejo de engaño y descubrimiento, y yo tenía la intención de ganar. Mientras el avión descendía a través de las nubes hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, miré por la ventana al horizonte de la capital y sentí algo que no había experimentado en meses. Emoción genuina por lo que venía. La mujer que había abordado este vuelo en Guadalajara había estado operando desde una posición de ignorancia y suposiciones. La mujer que estaba a punto de aterrizar en la CDMX era alguien completamente diferente, alguien con información, recursos y una comprensión clara de lo que valía. Javier había planeado este viaje como la cobertura perfecta para su aventura, un engaño cuidadosamente orquestado que le permitiría perseguir a Sofía Martínez mientras mantenía nuestro matrimonio. Lo que había creado, en cambio, era la oportunidad perfecta para que su esposa demostrara exactamente por qué subestimarla había sido su mayor error. El avión aterrizó suavemente en el AICM y reuní mis pertenencias con la eficiencia tranquila de alguien que sabía exactamente qué seguía. Detrás de mí, Javier estaba atrapado en su asiento de economía, probablemente calculando cómo desembarcar rápidamente y llegar a su hotel sin otro encuentro incómodo. Estaba a punto de descubrir que sus problemas apenas comenzaban. Fui de los primeros pasajeros en bajar del avión, caminando por la pasarela con la confianza de alguien que pertenecía a primera clase. El aeropuerto de la CDMX estaba lleno con la mezcla habitual de viajeros de negocios y turistas, pero me moví entre la multitud con propósito. Mientras Javier seguía atrapado en el avión, yo ya estaba en la parada de taxis, dando al conductor la dirección del Hotel Presidente Intercontinental. El trayecto al centro de la ciudad me dio tiempo para hacer las llamadas que pondrían en marcha la siguiente fase de mi plan. Primero, llamé directamente al hotel, usando el número de confirmación de la reserva que había encontrado en la de Javier. Presidente Intercontinental, habla Esteban. ¿En qué puedo ayudarla? Hola, Esteban. Llamo por la reserva número 927381 bajo el nombre de Morales. Necesito hacer algunos cambios. Claro, déjeme verificar. Veo una suite junior para 2 noches. Check-in hoy. ¿Cómo puedo ayudarla? Llegaré antes que mi acompañante y quiero confirmar que la habitación estará lista para un check-in temprano. También, ¿pueden agregar una nota a la reserva para que cualquier cargo sea verificado conmigo personalmente antes de procesarse? Por supuesto, señorita Martínez. Haré esas notas en el sistema. No corregí su suposición sobre mi identidad. En la industria hotelera, la flexibilidad y la discreción eran cualidades valoradas, y Esteban estaba claramente capacitado para atender las solicitudes de los huéspedes sin hacer preguntas innecesarias. También, continué, ¿pueden confirmar la reserva para la cena de esta noche? Quiero asegurarme de que todo esté perfecto. Tiene una mesa para 2 a las 8:00 p.m. ¿Desea hacer algún cambio? Aún no, pero podría necesitar ajustar el tamaño del grupo. Llamaré si algo cambia. La segunda llamada fue para Carla, cuya voz estaba llena de curiosidad al contestar. Ok,
Estoy muriendo por saber cuál es este misterioso desarrollo. Tus mensajes han sido muy crípticos. ¿Recuerdas cómo siempre decías que era demasiado confiada con el horario de trabajo de Javier? Oh, no. Por favor, dime que esto no va a donde creo que va. Le di una versión resumida de los descubrimientos de la mañana, desde la notificación del boleto de acompañante hasta la presencia de Javier en mi vuelo. Las respuestas de Carla pasaron de la sorpresa a la furia y luego a algo que sonaba sospechosamente a admiración. Entonces, mientras tu esposo pensaba que estaba orquestando la aventura perfecta, tú te actualizaste a primera clase y realizaste espionaje corporativo desde 30.000 pies. Prefiero llamarlo recolección de información competitiva. Dije con una sonrisa que Carla probablemente pudo escuchar a través del teléfono. Mariana, esto va a ser lo más empoderador que hayas hecho, o un completo desastre. Por favor, dime que tienes un plan más allá de hacer que se sienta incómodo en los aviones. Estoy trabajando en ello, admití. Pero la conferencia sigue siendo mi prioridad. He invertido demasiado tiempo y dinero en esta oportunidad para dejar que el drama de Javier descarrile mi carrera. Bien. Porque pase lo que pase con tu matrimonio, Rosa del Desierto necesita salir de esto más fuerte que nunca. Hemos trabajado demasiado para que un esposo infiel destruya lo que hemos construido. La lealtad feroz de Carla me recordó por qué nuestra sociedad funcionaba tan bien. Ella entendía que esta situación iba más allá de la traición personal. Se trataba de respeto, integridad y el valor de lo que habíamos creado juntas. El taxi se detuvo frente al Presidente Intercontinental, un hotel majestuoso que encarnaba la experiencia de hospitalidad de lujo que mis clientes esperaban. El portero me recibió con calidez profesional, y el vestíbulo de mármol hablaba de elegancia clásica combinada con comodidades modernas. Bajo otras circunstancias, habría apreciado la atención al detalle del hotel como una profesional, estudiando a su competencia. En el mostrador de recepción, me acerqué con la confianza de alguien acostumbrado a alojamientos de alto nivel. Buenas tardes. Estoy registrándome bajo la reserva 927381. Grupo Morales. La recepcionista, una mujer pulida de unos 30 años, encontró la reserva con eficientes pulsaciones de teclado. Bienvenida al Presidente Intercontinental, señorita Martínez. Veo que está con nosotros 2 noches en nuestra suite junior. Su habitación está lista. Y tengo una nota aquí sobre verificar los cargos personalmente. De nuevo, no corregí la suposición del nombre. En esta situación, la ambigüedad era mi aliada. Perfecto. También, espero que mi socio de negocios se una a mí más tarde hoy. ¿Pueden asegurarse de que cualquier mensaje o llamada se maneje con discreción? Estamos trabajando en negociaciones sensibles. Por supuesto. Nuestro personal de conserjería está capacitado para manejar asuntos confidenciales. ¿Hay algo más que necesite para que su estancia sea más cómoda? Actually, sí. Me gustaría hablar con alguien sobre la posibilidad de actualizar la reserva de la cena esta noche. La reserva en Alfredo di Roma para las 8:00 p.m. podría necesitar acomodar a más invitados. Ella asintió y levantó el teléfono para conectarme con el gerente del restaurante. En minutos, había ampliado la reserva de cena de 2 a 4 personas, con una nota de que el tamaño final del grupo se confirmaría antes de las 6:00 p.m. La suite junior era todo lo que las fotos en línea habían prometido. Espaciosa, elegantemente decorada y con una vista impresionante del Paseo de la Reforma. Más importante aún, proporcionaba el escenario perfecto para cualquier confrontación que se avecinara. Había aprendido hace tiempo que el entorno moldea la negociación y tenía la intención de controlar cada variable posible. Desempaqué mis materiales de la conferencia y los esparcí sobre el escritorio, pero mi mente ya estaba trabajando en un tipo diferente de presentación. Javier pensaba que llegaba a un encuentro romántico con Sofía Martínez, sin saber que su esposa estaba esperando con un asiento de primera fila para su engaño. Mi celular sonó y el nombre de Javier apareció en la pantalla. Perfecto timing. Hola, amor. Acabo de aterrizar en la CDMX. Este asunto con Ramírez es aún más complicado de lo que esperaba. Vaya, qué lástima, dije con convincente preocupación.
¿Estarás atrapado en reuniones todo el día? Probablemente. De hecho, no estoy seguro de llegar al hotel hasta tarde esta noche. Este cliente exige atención inmediata. Miré alrededor de la lujosa suite que había reservado para su aventura, notando la botella de champán enfriándose en una cubeta de hielo y los pétalos de rosa esparcidos sobre la cama king size. Aparentemente, el paquete romántico del hotel era parte de su itinerario en la CDMX. Suena estresante, dije con simpatía. ¿Dónde te estás quedando? Tal vez pueda enviarte café o comida para ayudarte a pasar el día. Oh, es solo un hotel de negocios cerca de la oficina del cliente, nada del otro mundo. No te preocupes por mí. Enfócate en tu conferencia. ¿Cómo estuvo tu vuelo? Interesante, respondí, lo cual era cierto. Conocía a algunas personas fascinantes. Sabes cómo las oportunidades de networking pueden surgir de los lugares más inesperados. Qué bueno, amor. Escucha, debo irme. Este asunto con Ramírez no se va a resolver solo. Claro, buena suerte con todo. Espero que todo salga exactamente como lo planeaste. Después de colgar, me senté en el cómodo sillón de la suite y consideré mis opciones. La Mariana de antes habría confrontado a Javier de inmediato, exigiendo explicaciones y probablemente terminando en una discusión que no resolvía nada. Pero la Mariana que había construido Rosa del Desierto desde cero había aprendido el valor de la paciencia, la planificación y el timing estratégico. Javier esperaba llegar al hotel esa tarde para una velada romántica con Sofía Martínez. Lo que encontraría, en cambio, era una revelación cuidadosamente orquestada que lo obligaría a enfrentar no solo su infidelidad, sino su subestimación fundamental de la mujer con la que se había casado. Abrí mi laptop y comencé a redactar un correo que aseguraría que esta noche fuera exactamente según mi plan, no el suyo. El mostrador de registro de la conferencia en el centro Citibanamex estaba lleno de profesionales de la industria tecnológica, capitalistas de riesgo y emprendedores de todo México. Recogí mi gafete y paquete de bienvenida con la misma energía enfocada que aportaba a cada oportunidad de negocio. Pero ahora había un filo adicional en mi atención. Todo lo que había planeado para esta conferencia seguía siendo importante, pero los eventos de la mañana habían añadido capas de complejidad que requerían una navegación cuidadosa. Mi primera reunión programada fue con Alejandra Torres, jefa de viajes corporativos para una empresa de software en rápido crecimiento con sede en Monterrey. Nos habíamos conectado por LinkedIn meses atrás, y su compañía representaba exactamente el tipo de cliente que podría transformar a Rosa del Desierto de un actor regional a uno nacional. Lo que ella no sabía era que ahora operaba con una motivación muy diferente a la que tenía cuando programamos nuestra reunión. Mariana Morales, de Rosa del Desierto. Me presenté, extendiendo mi mano mientras Alejandra se acercaba a nuestro punto de encuentro, designado cerca del salón de exposiciones principal. Alejandra Torres. Gracias por hacer tiempo hoy. He estado deseando esta conversación desde que vi tus materiales de presentación en línea. Tu enfoque para la gestión de viajes corporativos de lujo es exactamente lo que hemos estado buscando. Nos instalamos en un rincón tranquilo del lounge de networking del centro de convenciones y extendí el portafolio que representaba meses de preparación. Pero al comenzar mi presentación estándar sobre los servicios de Rosa del Desierto, me encontré recurriendo a experiencias que estaban literalmente desarrollándose en tiempo real. Una de las cosas que distingue a Rosa del Desierto, dije, es nuestra comprensión de que los viajes de negocios no se tratan solo de ir del punto A al punto B. Se trata de mantener la confianza profesional y la dignidad personal, incluso cuando las circunstancias se vuelven inesperadamente desafiantes. Alejandra asintió pensativa. ¿Puedes darme un ejemplo de lo que quieres decir con eso? Hice una pausa, considerando cuánto detalle personal era apropiado en un contexto profesional. Esta misma mañana, me encontré en una situación donde cambios de última hora en los arreglos de viaje podrían haber sido disruptivos para toda mi agenda de negocios. Pero porque mantengo relaciones sólidas con contactos de la industria y siempre me preparo para contingencias, pude convertir un problema potencial en una oportunidad para un servicio mejorado. Esa es exactamente la clase de resolución de problemas proactiva que necesitamos, dijo Alejandra,
inclinándose hacia adelante con mayor interés. Nuestros ejecutivos a menudo enfrentan situaciones de viaje complejas donde los servicios de reserva estándar no son suficientes. Necesitamos un socio que pueda pensar estratégicamente bajo presión. La conversación continuó por otros 30 minutos, y al final, Alejandra se comprometió a un período de prueba para los servicios de Rosa del Desierto con el equipo de liderazgo senior de su compañía. Fue el tipo de avance que había esperado al planear esta conferencia, pero el éxito ahora se sentía diferente. No solo estaba construyendo mi negocio, estaba demostrando a mí misma que podía destacar profesionalmente incluso mientras mi vida personal estaba en caos. Después de que Alejandra se fue, revisé mi celular y encontré 3 llamadas perdidas de Javier y una serie de mensajes de texto cada vez más urgentes. La reunión con el cliente terminó temprano. Voy al hotel ahora. ¿Estás libre para la cena esta noche? Me encantaría ponernos al día como es debido. Llámame cuando veas esto. Necesito discutir algo importante. Sonreí ante la progresión de sus mensajes, reconociendo el tono de alguien cuyos planes cuidadosamente trazados comenzaban a requerir improvisación. Javier había esperado pasar el día coordinando con Sofía Martínez sobre sus planes para la noche. En cambio, estaba intentando manejar la complicación inesperada de la presencia de su esposa en la misma ciudad. En lugar de responder de inmediato, continué con mis actividades programadas de la conferencia. La tarde incluyó un panel de discusión sobre tendencias emergentes en viajes corporativos, donde me encontré aportando ideas sobre la importancia de la transparencia y la confianza en las relaciones con los clientes. La ironía de discutir la integridad profesional mientras mi esposo orquestaba un engaño elaborado no me pasó desapercibida, pero también reforzó mi creciente sentido de claridad sobre lo que valoraba tanto en las relaciones de negocios como en las personales. Durante la pausa para el café entre sesiones, finalmente devolví la llamada de Javier. «Mariana, gracias a Dios», dijo, su voz cargada de alivio y tensión. Estaba empezando a preocuparme de que algo hubiera pasado. «¿Solo ocupada con actividades de la conferencia?», dije con sinceridad. «¿Sabes cómo estos eventos de networking pueden consumir todo tu día? ¿Cómo van las cosas con el asunto de Ramírez? Complicado, pero manejable. Escucha, tengo algo de tiempo libre esta noche. ¿Te gustaría cenar? Sé que probablemente estás agotada por tus presentaciones, pero sería bueno conectarnos». La invitación quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que Javier no podía entender. Estaba intentando mantener su historia de cobertura mientras manejaba simultáneamente cualquier arreglo que había hecho con Sofía. Lo que no sabía era que había pasado las últimas horas obteniendo claridad sobre exactamente cómo quería que se desarrollara esta noche. «Suena maravilloso», dije cálidamente. «De hecho, tengo una reserva para la cena en el restaurante de mi hotel, Alfredo di Roma, en el Presidente Intercontinental. ¿Te funciona a las 8:00? Hubo una pausa al otro lado de la línea, y prácticamente podía escuchar los cálculos mentales de Javier. El Presidente Intercontinental era donde había reservado su encuentro romántico con Sofía. Alfredo di Roma era donde habían planeado tener su cena íntima. Al sugerir esa ubicación, básicamente me estaba invitando a arruinar su propia aventura. ¿El Presidente Intercontinental? Su voz estaba cuidadosamente controlada, pero capté la tensión subyacente. Sí, actualicé mis alojamientos para la conferencia. A veces vale la pena el gasto extra para quedarte en un lugar que refleje bien el negocio. Sabía que apreciarías el potencial de networking. Otra pausa, más larga esta vez. Javier estaba claramente luchando por procesar cómo su esposa había terminado quedándose en el mismo hotel donde había planeado su aventura extramarital. «Claro», dijo finalmente. «Suena perfecto. Te encontraré a las 8:00. Actually», añadí casualmente, «puede que haya invitado a algunas personas más a unirse. Networking de la conferencia, ya sabes cómo es. Espero que no te importe un grupo un poco más grande». «¿Otras personas?», preguntó, todavía intentando mantener su tono casual. «¿Cuántas personas estamos hablando?» «Solo algunos clientes potenciales y contactos de la industria. Nada demasiado formal, pero sabes lo importantes que son estas oportunidades para construir relaciones».
Pude escuchar el cambio en la respiración de Javier, y supe que comenzaba a entender que su noche no iba a desarrollarse según su plan original. La cena romántica para dos con Sofía Martínez se había convertido en un evento de networking profesional con su esposa y sus asociados de negocios. ¿Cuántas personas?, preguntó de nuevo. Estoy confirmando el conteo final, dije con sinceridad. Pero no te preocupes por los temas de conversación. Estoy segura de que todos estarán fascinados por escuchar sobre tu trabajo con Ramírez y el proyecto Torres. El silencio en el lado de Javier fue lo suficientemente largo como para preguntarme si la llamada se había cortado. Cuando finalmente habló, su voz había perdido algo de su artificial despreocupación. Mariana, ¿está todo bien? Suenas diferente. ¿Diferente cómo? No sé. Más confiada, tal vez. Como si estuvieras disfrutando de una broma privada. Miré a mi alrededor en el centro de convenciones, observando a docenas de profesionales exitosos haciendo networking, negociando y construyendo las relaciones estratégicas que avanzarían sus carreras. Hace 6 meses, me habría sentido intimidada por este entorno. Ahora sentía que pertenecía aquí. Solo estoy muy clara sobre mis prioridades, dije. A veces, las situaciones desafiantes te ayudan a entender qué es realmente importante. ¿Qué tipo de situaciones desafiantes? Oh, ya sabes, las complicaciones habituales de negocios. Descubrir que las personas no siempre son lo que parecen. Aprender que la confianza es más valiosa que la conveniencia. Darte cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Otra larga pausa. Javier comenzaba a entender que nuestra conversación tenía múltiples capas, incluso si aún no podía identificarlas todas. Bueno, dijo con cuidado. Espero escuchar más sobre tu experiencia en la conferencia esta noche. Estoy segura de que lo harás, respondí. Oh, y Javier, podrías querer vestirte apropiadamente para Alfredo di Roma. Es un establecimiento bastante elegante, el tipo de lugar donde las apariencias realmente importan. Después de terminar la llamada, pasé el resto de la tarde asistiendo a sesiones de la conferencia con un enfoque renovado. Cada presentación sobre disrupción de mercado, pivoteo estratégico y ventaja competitiva se sentía personalmente relevante. Ya no estaba solo aprendiendo sobre teoría de negocios, lo estaba viviendo. La última sesión del día fue un taller sobre gestión de crisis en la industria hotelera, dirigido por un ejecutivo hotelero veterano que había manejado desde desastres naturales hasta escándalos de celebridades. Su consejo sobre mantener el profesionalismo bajo presión, mientras protegías la reputación de tu organización, resonó profundamente. La clave para manejar cualquier crisis, explicó, es el control de la información. Sabe con qué estás lidiando antes que tus competidores, y siempre ten más de una opción para la resolución. Nunca dejes que alguien más establezca los términos del compromiso si puedes evitarlo. Tomé notas detalladas, reconociendo que su consejo se aplicaba a más que solo situaciones de negocios. Javier había pasado meses estableciendo los términos de nuestra relación, basándose en información que yo no tenía. Esta noche, esa dinámica se revertiría. Mientras concluía el día de la conferencia, regresé al presidente intercontinental con un sentido de anticipación completamente diferente de la ansiedad que había sentido esa mañana. El vestíbulo del hotel estaba lleno de una multitud vespertina, viajeros de negocios registrándose, parejas encontrándose para tomar algo, turistas planeando su entretenimiento nocturno. Me moví por el elegante espacio con la confianza de alguien que pertenecía allí, saludando al personal de conserjería que ya comenzaba a reconocerme como una huésped valiosa. En el elevador hacia mi suite, revisé el cronograma de la noche. Javier llegaría al hotel esperando coordinar con Sofía Martínez sobre su cena romántica. En cambio, descubriría que su esposa no solo había actualizado sus alojamientos al mismo hotel de lujo, sino que también había ampliado su reserva de cena para incluir invitados adicionales. La cuidadosa orquestación de su aventura estaba a punto de chocar con las habilidades de networking profesional que habían construido mi negocio. La suite estaba tal como la había dejado, con mis materiales de la conferencia,
organizados en el escritorio y mi atuendo de noche dispuesto sobre la cama. Pero ahora se sentía diferente, menos como una habitación de hotel y más como un centro de mando, donde me preparaba para la negociación más importante de mi vida personal. Me duché y me cambié a un vestido negro de cóctel que había traído para la recepción de networking de la conferencia, añadiendo el collar de perlas de mi abuela y los aretes de diamante que Javier me había regalado por nuestro 2º aniversario. Si esta noche iba a ser sobre apariencias y posicionamiento social, tenía la intención de lucir como alguien que entendía el valor de la presentación estratégica. A las 6:30, llamé a Alfredo Di Roma para confirmar los detalles finales de nuestra reserva. Buenas tardes. Habla Margarita de Alfredo Di Roma. ¿En qué puedo ayudarla? Soy Mariana Morales. Llamo por la reserva de las 8. Quiero confirmar que estamos listos para 4 personas esta noche. Sí, señorita Morales. Tenemos su mesa para 4 a las 8 p.m. ¿Necesitará algún arreglo especial para su cena de negocios? Actually, ¿pueden asegurarse de que tengamos una mesa con algo de privacidad? Estaremos discutiendo asuntos confidenciales y la discreción sería apreciada. Por supuesto, tenemos una encantadora mesa en una esquina que ofrece tanto intimidad como un excelente servicio. ¿Hay algo más que necesite para esta noche? Perfecto. Una cosa más. Si alguno de mis invitados llega temprano, ¿pueden sentarlos en el bar y avisarme? Me gustaría saludar a todos personalmente cuando lleguen. Margarita me aseguró que el personal del restaurante manejaría cada detalle con discreción profesional, y colgué, satisfecha con los preparativos. El escenario estaba listo para una noche que obligaría a Javier a enfrentar no solo su engaño, sino su malentendido fundamental de quién me había convertido durante nuestro matrimonio. A las 7:15, mi celular sonó con una llamada del mostrador del hotel. Señorita Morales, habla Kevin del mostrador. Tengo a un caballero preguntando por su número de habitación. Dice que es su esposo, pero nuestra política requiere verificación antes de proporcionar información de huéspedes. ¿Cuál es su nombre?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Javier Morales. Está mostrando una identificación, pero quería confirmar directamente con usted. Hice una pausa, considerando mis opciones. Podía hacer que enviaran a Javier a la suite, donde tendríamos privacidad para cualquier conversación que viniera, o podía mantener el elemento de sorpresa y encontrarme con él abajo como estaba planeado. Por favor, dígale al señor Morales que estoy deseando verlo en la cena, dije. Nuestra reserva es en Alfredo Di Roma a las 8:00. Si desea esperar, el bar del hotel es excelente. Claro, transmitiré el mensaje. Podía imaginar la confusión de Javier al recibir esta información. Había esperado registrarse en la habitación que había reservado para su encuentro con Sofía, solo para descubrir que su esposa no solo estaba en el mismo hotel, sino que de alguna manera había tomado el control de sus planes para la noche. 20 minutos después, otra llamada vino del mostrador. Señorita Morales, tengo a una mujer preguntando por la reserva Morales. Dice que es esperada, pero parece haber cierta confusión con los arreglos. Sofía Martínez había llegado, esperando encontrarse con Javier para su velada romántica. En cambio, descubría que el personal del hotel tenía instrucciones de dirigir todas las consultas a través de mí. ¿Podrías pedirle que espere en el lounge del vestíbulo?, dije. Bajaré en breve para aclarar la situación. Por supuesto. ¿Debo mencionar que el señor Morales también está esperando en el bar? No será necesario, respondí. Creo que se encontrarán pronto. Reuní mi bolso y materiales de la conferencia, echando un último vistazo a la suite que había servido como mi cuartel estratégico durante la tarde. La noche que se avecinaba sería desafiante, pero me sentía más preparada para una conversación difícil de lo que había estado en meses. Javier había gastado tanta energía manejando su engaño que había olvidado considerar qué pasaría si su esposa resultaba ser más formidable de lo que había asumido. El elevador descendió hacia el vestíbulo, llevándome hacia una confrontación que determinaría no solo el futuro de mi matrimonio, sino mi comprensión de mi propio valor y capacidades. A través de las paredes espejadas del elevador, vi a una mujer que lucía confiada, exitosa y completamente lista para lo que viniera.
Javier había planeado esta noche como la culminación de meses de cuidadoso engaño. Lo que estaba a punto de descubrir era que su esposa había pasado esos mismos meses convirtiéndose en alguien que él ya no sabía cómo manipular o subestimar. La cena romántica que había orquestado estaba a punto de convertirse en una masterclass sobre las consecuencias de traicionar a alguien que había aprendido a valorarse adecuadamente. El lounge del vestíbulo del presidente intercontinental estaba decorado en tonos burdeos y dorados, con arreglos de asientos cómodos que fomentaban conversaciones tranquilas mientras mantenían un aire de sofisticada elegancia. Identifiqué a Sofía Martínez de inmediato. Era exactamente tan impactante como su foto de LinkedIn había sugerido, con un vestido azul marino que complementaba su cabello oscuro y su postura confiada. Revisaba su celular con la expresión ligeramente impaciente de alguien esperando coordenadas que no llegaban. En el bar del hotel, Javier estaba sentado de espaldas al área del lounge, tomando lo que parecía ser su segundo whisky y mirando periódicamente hacia los elevadores. Su chaqueta azul lucía arrugada por el vuelo, y su habitual compostura había sido reemplazada por la energía tensa de alguien cuyos planes cuidadosamente orquestados estaban fuera de su control. Ninguno de los dos se había notado todavía, pero la colisión era inevitable. Tenía quizás 5 minutos para posicionarme estratégicamente antes de que Javier y Sofía descubrieran la presencia del otro y comenzaran a intentar salvar su noche. La Mariana de antes habría confrontado a cada uno por separado, exigiendo explicaciones y probablemente disolviéndose en lágrimas. La nueva Mariana tenía un enfoque diferente en mente. Me acerqué primero a Sofía, extendiendo mi mano con la calidez profesional que usaba al conocer clientes potenciales. «Tú debes ser Sofía Martínez», dije con una sonrisa genuina. «Soy Mariana Morales. Creo que tenemos algunas conexiones en común». La expresión de Sofía pasó de la confusión a la cautela mientras estrechaba mi mano. Claramente intentaba ubicar cómo sabía su nombre y por qué la abordaba en el vestíbulo de un hotel en la CDMX. «Lo siento», dijo con cuidado, «pero no creo que nos hayamos conocido. ¿Estás aquí por una conferencia?» «En cierto modo», respondí, acomodándome en la silla frente a ella sin esperar una invitación. «En realidad, estoy aquí por Javier Morales. Creo que lo conoces bastante bien». El color se desvaneció del rostro de Sofía mientras las implicaciones de mi presentación se aclaraban. Miró rápidamente alrededor del vestíbulo, probablemente buscando a Javier y calculando sus opciones para una escapada elegante. «Creo que podría haber algún malentendido», dijo, pero su voz carecía de convicción. «Actually, creo que el malentendido se ha aclarado completamente», respondí, manteniendo mi tono conversacional. «Estás aquí para un fin de semana romántico con un hombre casado que te dijo que su esposa estaba en Guadalajara, ajena a tu relación. Desafortunadamente para ambos, su esposa resultó ser más ingeniosa de lo que ninguno de los dos anticipó». La compostura de Sofía se resquebrajó ligeramente y se inclinó hacia adelante con una mezcla de actitud defensiva y preocupación genuina. «Mira, Mariana, ¿puedo llamarte Mariana? Sé que esta situación es complicada, pero Javier me dijo que tu matrimonio ya había terminado. Dijo que solo estaban esperando el momento adecuado para hacerlo oficial». Sentí un destello de ira por la manipulación de Javier, pero también algo como simpatía por Sofía. Ella también había sido engañada, solo de una manera diferente. ¿También te dijo que usó nuestra tarjeta de crédito conjunta para reservar esta habitación de hotel? ¿O que cargó su vuelo a nuestra cuenta compartida de viajero frecuente? ¿O que ha estado planeando divorciarse de mí durante meses mientras escondía activos para minimizar lo que recibiría en el acuerdo? Los ojos de Sofía se abrieron más con cada revelación. Fuera cual fuera la historia que Javier le había contado sobre nuestro matrimonio, claramente no incluía estos detalles específicos. «Dijo que los asuntos financieros eran complicados por tu negocio», dijo en voz baja, «pero que ustedes dos ya habían acordado cómo manejar todo de manera amistosa. No hay nada amistoso en mentirle a tu esposa durante meses mientras planeas su humillación pública», respondí, mi voz manteniéndose estable a pesar de la furia que crecía en mi pecho.
Pero no estoy aquí para culparte por creer su versión de los hechos. Estoy aquí porque creo que mereces saber con qué tipo de hombre estás involucrada. Antes de que Sofía pudiera responder, la voz de Javier cortó nuestra conversación desde atrás. «Mariana, ¿qué demonios estás haciendo?» Me giré para enfrentar a mi esposo, que estaba de pie junto a nuestra mesa con su vaso de whisky en la mano y una expresión que combinaba sorpresa, ira y lo que podría haber sido el primer indicio de miedo genuino. Sus ojos se movían entre Sofía y yo, claramente calculando cuánto daño ya se había hecho y si había alguna manera de contener la situación. «Hola, Javier», dije agradablemente, como si encontrarlo en el vestíbulo de un hotel mientras estaba sentado con su amante fuera lo más natural del mundo. Solo estaba conociendo a Sofía. Es encantadora. Puedo ver por qué has estado tan distraído últimamente. El rostro de Javier pasó por una serie de expresiones mientras intentaba procesar la realidad de lo que estaba sucediendo. Su esposa y su amante estaban teniendo una conversación civilizada en el vestíbulo del hotel, donde había planeado su escapada romántica. Cada suposición que había hecho sobre manejar esta situación acababa de demostrarse catastróficamente errónea. «Esto no es lo que parece», dijo, las palabras sonando vacías incluso al salir de su boca. Sofía lo miró con una expresión que mezclaba dolor con algo como disgusto. «Actually, Javier, creo que es exactamente lo que parece. La pregunta es por qué me contaste historias tan diferentes sobre tu matrimonio y tu esposa». Javier se sentó pesadamente en la silla restante, colocando su vaso de whisky en la mesa pequeña con manos que no estaban del todo firmes. Miró entre Sofía y yo, como si fuéramos adversarias en una negociación donde ya no entendía las apuestas ni las reglas. «¿Podemos hablar de esto en privado?», preguntó, mirándome directamente. «Este no es el lugar para esta conversación». «Actually, creo que este es el lugar perfecto», respondí. Los entornos públicos tienden a fomentar un comportamiento civilizado, ¿no crees? Y además, Sofía tiene derecho a entender el alcance completo de lo que se ha metido. Abrí mi bolso y saqué una carpeta con copias impresas de los documentos que había descubierto en los últimos días. Estados de cuenta bancarios, correos electrónicos, reservas de hotel, confirmaciones de vuelos. Todo el rastro de papel del engaño de Javier, dispuesto en orden cronológico. «Sofía», dije, deslizando la carpeta por la mesa, «podrías querer revisar esto antes de tomar decisiones sobre tu futuro con Javier. Presta especial atención a la línea de tiempo de cuando se hicieron varios arreglos». Sofía abrió la carpeta y comenzó a escanear los documentos, su expresión volviéndose más preocupada con cada página. Javier extendió la mano hacia los papeles, como si quisiera evitar que los leyera, pero sujeté su muñeca. «Déjala ver», dije en voz baja. «Merece tomar decisiones informadas, ¿no crees?» «Las cuentas offshore», dijo Sofía, levantando la vista de los estados de cuenta. ¿Has estado moviendo dinero de cuentas conjuntas a cuentas que solo tú controlas? ¿Cómo es eso amistoso? Los hombros de Javier se hundieron mientras se daba cuenta de que su narrativa cuidadosamente construida se derrumbaba en tiempo real. No es tan simple. Los arreglos de negocios, las implicaciones legales. ¿Las implicaciones legales del fraude?, interrumpí. Porque eso es lo que se llama transferir activos maritales sin divulgarlos, Javier. Ya he consultado con un abogado sobre ese tema en particular. La conversación fue interrumpida por la llegada de Margarita de Alfredo di Roma, que se acercó a nuestra mesa con discreción profesional. «Señorita Morales, su mesa está lista cuando desee sentarse. ¿Debo esperar a los 3 miembros de su grupo?» Miré a Javier y Sofía. Ambos parecían estar luchando con la naturaleza surrealista de la situación. La cena romántica que habían planeado se había convertido en algo completamente diferente, pero la noche estaba lejos de terminar. «Actually, Margarita, necesitaremos unos minutos más», dije. «Pero por favor mantén nuestra mesa. Tenemos algunos asuntos de negocios que resolver primero». Después de que Margarita se fue, Sofía cerró la carpeta y miró directamente a Javier con una claridad recién encontrada. «Me dijiste que tu esposa era irracional con el dinero y que estaba dificultando el divorcio porque quería más de lo que merecía», dijo.
Pero estos documentos muestran que has estado escondiendo activos sistemáticamente, mientras ella apoyaba tu carrera y construía su propio negocio. Nos has mentido a ambas. La compostura de Javier finalmente se rompió por completo. Sofía, por favor, no entiendes las presiones bajo las que he estado, la situación financiera, las expectativas familiares, las complicaciones de negocios. Entiendo perfectamente, interrumpió Sofía. Eres un cobarde que pensó que podía manejar a dos mujeres como si fueran campañas de marketing. Subestimaste a ambas. Se levantó de la mesa, recogiendo su bolso con eficiencia digna. Mariana, lamento sinceramente mi parte en esta situación. Si hubiera sabido la verdad sobre tu matrimonio y el comportamiento financiero de Javier, nunca me habría involucrado. Te creo, respondí, y lo dije en serio. Estabas trabajando con información incompleta, igual que yo. Sofía se giró hacia Javier, que seguía sentado, congelado en su silla. No me contactes de nuevo, ni por trabajo, ni por razones personales, ni por nada. Y podrías querer reconsiderar tu enfoque para resolver problemas, porque esta estrategia claramente no está funcionando para ti. Con eso, se alejó hacia la entrada del hotel, dejando a Javier y a mí solos en la pequeña mesa del lounge del vestíbulo. El silencio se extendió entre nosotros, lleno de 4 años de suposiciones que acababan de romperse permanentemente. Entonces, dije finalmente, ¿cuál es tu plan ahora? Javier me miró con ojos que contenían una mezcla de derrota y algo que podría haber sido alivio. No tengo un plan. Esto no debía suceder así. ¿Qué debía suceder, Javier? ¿Tendrías un fin de semana romántico con Sofía mientras yo estaba en Guadalajara, ajena a tu aventura? ¿Luego regresarías a casa y continuarías con la farsa hasta que pudieras orquestar nuestro divorcio en tus términos? Asintió miserablemente. Algo por el estilo. Pensé que podía manejar la situación hasta que todo se resolviera limpiamente. ¿Limpio? Repetí. ¿Quieres decir hasta que pudieras descartarme sin asumir responsabilidad por las mentiras, el fraude financiero o la manipulación emocional? No se trataba de descartarte, dijo, pero su voz carecía de convicción. Pensé que podíamos terminar las cosas de manera amistosa una vez que las complicaciones de negocios estuvieran resueltas. Me recosté en mi silla, estudiando al hombre con el que me había casado hace 4 años. Parecía más pequeño de alguna manera, disminuido por el colapso de sus elaborados engaños. El ejecutivo de marketing confiado que me había perseguido con tanta determinación había sido reemplazado por alguien que parecía genuinamente sorprendido de que sus acciones tuvieran consecuencias. Las complicaciones de negocios, dije. ¿Te refieres a la parte donde has estado moviendo sistemáticamente nuestros activos maritales a cuentas que no podía acceder, mientras planeabas afirmar que Rosa del Desierto era completamente mi propiedad separada para no tener que compartir su éxito? El silencio de Javier confirmó lo que ya sabía. Había subestimado no solo mis habilidades investigativas, sino mi comprensión de la ley financiera y mis conexiones dentro de la comunidad empresarial. Esto es lo que va a pasar, continué, mi voz tomando el tono que usaba al negociar arreglos de viaje complejos para clientes exigentes. Vas a devolver cada centavo que has movido a esas cuentas offshore. Vas a firmar los documentos de divorcio que mi abogada prepare, con los términos de división de activos que yo especifiqué. Y lo harás todo sin crear ningún drama público que pueda dañar la reputación de mi negocio. ¿Y si no estoy de acuerdo con esos términos? Sonreí, sintiéndome genuinamente divertida por primera vez en todo el día. Entonces, me aseguraré de que todos en la comunidad empresarial de Guadalajara sepan exactamente cómo te has conducido. Tu agencia de marketing depende de la confianza y la reputación, ¿no es así? ¿Cómo crees que se sentirán tus clientes al trabajar con alguien que comete fraude financiero contra su propia esposa? El rostro de Javier palideció mientras las implicaciones calaban. Su carrera dependía de mantener relaciones con clientes que valoraban la integridad y la confiabilidad. Un escándalo público que involucrara engaño marital y fraude financiero destruiría todo lo que había trabajado para construir. No harías eso, dijo, pero su voz sugería que no estaba del todo seguro. Hace 6 meses habrías tenido razón, admití. Hace 6 meses
Habría priorizado preservar tu reputación sobre proteger mis propios intereses. Pero he aprendido algunas cosas sobre mí recientemente, Javier. He aprendido que soy mucho más fuerte de lo que cualquiera de nosotros pensaba. Me levanté de la mesa, recogiendo mi bolso y la carpeta de documentos incriminatorios. La noche no había transcurrido según el plan original de nadie, pero había logrado algo más valioso que cualquier cena romántica podría haber proporcionado: claridad. Voy a regresar a mi suite ahora, dije. Puedes quedarte con la habitación que reservaste, ya que ya la pagaste. Pero te sugiero que uses el tiempo para pensar cuidadosamente sobre cómo quieres manejar la siguiente fase de esta situación. Javier permaneció sentado mientras me alejaba, probablemente intentando calcular si había alguna manera de salvar su posición. Lo que aún no entendía era que el juego ya había terminado. La ventaja estratégica había cambiado por completo, y no había cantidad de habilidades de marketing o maniobras sociales que pudieran restaurar su control sobre la situación. El viaje en elevador de regreso a mi suite me dio tiempo para procesar lo que acababa de ocurrir. La confrontación con Sofía y Javier no había proporcionado la catarsis emocional que podría haber esperado, pero había entregado algo más valioso: confirmación de que ya no era la misma mujer que había acomodado los engaños de Javier durante meses sin cuestionar. En mi suite me serví una copa de vino de la botella que el hotel había proporcionado y me paré en la ventana con vista al Paseo de la Reforma. El horizonte de la Ciudad de México brillaba en la oscuridad, representando posibilidades que apenas comenzaba a entender. Mañana regresaría a la conferencia armada con nuevas ideas sobre confianza, negociación y la importancia de controlar tu propia narrativa. Javier había pasado meses orquestando lo que pensó sería el final perfecto para nuestro matrimonio, uno que lo posicionara como la parte razonable, mientras minimizaba sus obligaciones financieras y maximizaba su libertad para perseguir a Sofía Martínez. Lo que había creado, en cambio, fue el comienzo perfecto de mi nueva vida, una en la que entendía exactamente lo que valía y se negaba a aceptar nada menos. Mi celular vibró con un mensaje de texto de Carla en Guadalajara. ¿Cómo fue la conferencia hoy? ¿Algún avance importante? Sonreí mientras escribía mi respuesta. Más grande de lo que esperaba. Rosa del Desierto está a punto de entrar en una nueva fase de crecimiento. Te explicaré todo cuando regrese, pero digamos que he aprendido algunas lecciones valiosas sobre planificación estratégica y ventaja competitiva. La respuesta llegó casi de inmediato. Eso suena misterioso y prometedor. No puedo esperar a escuchar los detalles. Dejé mi celular y regresé a la ventana, sintiéndome genuinamente emocionada por el futuro por primera vez en meses. La traición de Javier había sido devastadora, pero también había sido inadvertidamente liberadora. Al obligarme a descubrir mi propia fuerza y recursos, me había dado algo mucho más valioso que el matrimonio que estábamos a punto de terminar. Mañana traería nuevos desafíos mientras navegaba el último día de la conferencia y comenzaba el proceso de reestructurar mi vida personal y profesional. Pero esta noche sentí algo que no había experimentado en años: confianza completa en mi capacidad para manejar lo que viniera. La mujer que había abordado ese vuelo en Guadalajara esta mañana había estado operando desde una posición de ignorancia y acomodación. La mujer parada en esta suite de hotel en la Ciudad de México había descubierto que era formidable de maneras que nunca había imaginado. El plan perfecto de Javier había salido espectacularmente mal, pero también había creado la oportunidad perfecta para que reescribiera la historia de quién era y qué merecía. Mientras me preparaba para dormir, me di cuenta de que este día había sido el más exitoso, tanto profesional como personalmente, de toda mi vida adulta. La conferencia había superado mis expectativas. Mi negocio estaba posicionado para un crecimiento sin precedentes, y finalmente había dejado de aceptar menos de lo que valía de las personas más cercanas a mí. Javier podía quedarse con sus cuentas offshore, sus elaborados engaños y lo que quedara de su relación con Sofía Martínez. Yo tenía algo mucho más valioso: el conocimiento de que era capaz de prosperar en mis propios términos, con o sin la aprobación o el apoyo de nadie más. El último día de la conferencia en la Ciudad de México amaneció con cielos despejados y el aire fresco que hacía que todo pareciera posible. Desperté en mi suite en el Presidente Intercontinental,
sintiéndome más descansada de lo que había estado en meses, a pesar de la intensidad emocional de la noche anterior. Había algo profundamente pacífico en operar desde una posición de completa honestidad, después de meses de vivir sin saberlo, dentro de la red de engaños de alguien más. Javier había enviado 2 mensajes durante la noche, ambos variaciones del mismo tema de querer hablar y explicar. Los borré sin responder. El tiempo para sus explicaciones había pasado, y más importante aún, ya no las necesitaba. Entender sus motivaciones no cambiaría lo que había hecho, ni quién había revelado ser. Mi mañana comenzó con una llamada de mi abogada en Guadalajara, a quien había contactado la noche anterior después de la confesión de Javier en el vestíbulo del hotel. Mariana, revisé los documentos que enviaste, dijo Laura Fernández, su voz cargada de la eficiencia nítida que la había convertido en la abogada de derecho familiar más respetada de Guadalajara. Lo que tu esposo ha hecho con las cuentas offshore constituye un claro fraude financiero en el contexto del matrimonio. La evidencia de correo electrónico de ocultamiento premeditado de activos fortalece tu posición considerablemente. ¿Qué significa eso prácticamente?, pregunté, tomando café mientras veía el amanecer sobre el Paseo de la Reforma. Significa que tienes una ventaja significativa en las negociaciones de divorcio. Los tribunales no ven con buenos ojos a los cónyuges que intentan ocultar activos maritales, y la naturaleza sistemática de las acciones de Javier demuestra una intención de defraudar. Podemos presionar por un acuerdo que no solo recupere los fondos ocultos, sino que también lo penalice por el comportamiento engañoso. Laura delineó los próximos pasos, que incluían solicitudes formales de documentos, contabilidad forense y declaraciones que harían que la manipulación financiera de Javier formara parte del registro legal. Para cuando colgué, entendí que mi posición era aún más fuerte de lo que había imaginado. El último día de la conferencia incluyó un taller de presentación, donde los asistentes podían presentar sus servicios a un panel de líderes de la industria. Originalmente había planeado presentar a Rosa del Desierto como una firma boutique, buscando expansión regional, pero los eventos recientes me habían dado material para una narrativa mucho más convincente. Cuando llegó mi turno, me acerqué al podio con la confianza de alguien que acababa de demostrar su capacidad para manejar negociaciones complejas y de alto riesgo bajo presión. Buenos días, soy Mariana Morales de Rosa del Desierto, y quiero hablar sobre la intersección de la excelencia profesional y la integridad personal en nuestra industria. Comencé con una descripción general estándar de los servicios y la base de clientes de Rosa del Desierto, pero luego pasé a algo más personal e inmediato. Ayer me encontré manejando una crisis que puso a prueba todas las habilidades profesionales que he desarrollado en los últimos 3 años. Sin entrar en detalles personales inapropiados, puedo decirles que las capacidades de pensamiento estratégico, gestión de relaciones y resolución de crisis que hacen que Rosa del Desierto sea efectiva para nuestros clientes resultaron igualmente valiosas en mi vida personal. Describí cómo el énfasis de la industria del turismo en la planificación de contingencias, la verificación de información y la comunicación estratégica me había servido en una situación inesperada. La presentación no era explícitamente sobre mi matrimonio, pero cualquiera en la audiencia podía reconocer el subtexto de alguien que había navegado exitosamente una traición compleja usando habilidades profesionales. La lección para todos nosotros, concluí, es que las competencias que desarrollamos en los negocios, integridad, pensamiento estratégico y el coraje para actuar con información precisa, no son solo activos profesionales. Son habilidades de vida que determinan si aceptamos las circunstancias que se nos dan o creamos las circunstancias que merecemos. El aplauso fue entusiasta, y varios miembros de la audiencia se acercaron después con tarjetas de presentación y propuestas de colaboración. Pero la respuesta más significativa vino de Claudia Ramírez, la CEO de una firma de consultoría con sede en Monterrey, que se especializaba en la gestión de viajes ejecutivos para empresas de la lista Fortune 500. Mariana, esa fue una de las presentaciones más auténticas que he escuchado en una conferencia en años, dijo Claudia, extendiendo su tarjeta de presentación. Me gustaría discutir una posible sociedad que podría posicionar a Rosa del Desierto como nuestro proveedor preferido para arreglos de viaje de lujo en la costa oeste. ¿Estás disponible para almorzar?
Durante el almuerzo en un restaurante del centro de la CDMX con vista al Zócalo, Claudia delineó una propuesta que superaba cualquier expectativa que había tenido al asistir a la conferencia. Su firma, Elite Corp Solutions, manejaba los arreglos de viaje para ejecutivos de alto nivel en empresas tecnológicas y farmacéuticas, y estaba buscando un socio regional que pudiera ofrecer experiencias de viaje personalizadas y de lujo con la precisión que sus clientes exigían. Rosa del Desierto, con su enfoque boutique y su historial de satisfacción del cliente, encajaba perfectamente. Tu presentación de hoy me mostró algo más allá de las capacidades operativas, dijo Claudia, cortando un trozo de salmón asado mientras conversábamos en una mesa con vista a la plaza. Demostraste que puedes manejar presión extrema con gracia y convertir desafíos en oportunidades. Esa es la clase de mentalidad que queremos en un socio. Sonreí, agradecida por la oportunidad, pero también consciente de que mi éxito en la conferencia estaba intrínsecamente ligado a los eventos personales de las últimas 24 horas. La traición de Javier me había obligado a aprovechar habilidades que ni siquiera sabía que tenía en tal grado: investigación exhaustiva, pensamiento estratégico y la capacidad de mantener la compostura mientras mi mundo personal se desmoronaba. Estoy emocionada por explorar esta sociedad, respondí. Creo que Rosa del Desierto puede ofrecer el nivel de servicio que tus clientes esperan, y estoy lista para llevar nuestro negocio al siguiente nivel. Claudia asintió, claramente complacida. Perfecto. Mis socios y yo tendremos una reunión la próxima semana en Monterrey. Me gustaría que presentaras una propuesta formal. ¿Puedes estar allí? Absolutamente, dije sin dudar. La idea de regresar a Monterrey, la ciudad natal de Sofía Martínez, no pasó desapercibida, pero no sentí más que determinación. Este era mi momento, y ninguna sombra del engaño de Javier iba a frenarme. Terminamos el almuerzo con un brindis por una posible colaboración, y mientras salía del restaurante hacia el bullicioso Zócalo, sentí una claridad que no había experimentado en años. La conferencia había sido un triunfo profesional, pero más que eso, había sido una validación personal. Había entrado en este viaje como la esposa de Javier, alguien que a menudo priorizaba sus necesidades sobre las mías. Ahora me iba como Mariana Morales, fundadora de Rosa del Desierto, una mujer que sabía exactamente lo que valía. De vuelta en el Hotel Presidente Intercontinental, me preparé para la noche final en la Ciudad de México. No había tenido noticias de Javier desde sus mensajes de la madrugada, y no esperaba que se presentara en el hotel después de la confrontación de la noche anterior. Sin embargo, cuando llegué a mi suite, encontré un sobre deslizado bajo la puerta. La letra de Javier era inconfundible. Con un suspiro, abrí el sobre y saqué una sola hoja de papel. La nota era breve, escrita con la precisión de alguien que sabía que cada palabra sería analizada. Mariana, no hay excusas para lo que hice. Fui egoísta, cobarde y completamente injusto contigo. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que no pelearé contigo en el divorcio. Instruiré a mi abogado para que acepte tus términos y devolveré los fondos que moví. Lo único que pido es una oportunidad para hablar, no para justificarme, y no para darte el cierre que mereces. Estaré en Guadalajara el lunes si quieres encontrarte. Javier leí la nota 2 veces, buscando cualquier indicio de manipulación o doblez. No encontré ninguno, pero eso no significaba que confiara en sus intenciones. Javier era un maestro en adaptar su narrativa a la audiencia, y esta carta bien podría ser otro intento de salvar su reputación. Sin embargo, una parte de mí reconoció que tal vez sí quería esa conversación final, no para él, sino para mí. Cerrar este capítulo de mi vida en mis propios términos era importante. Guardé la nota en mi bolso y me senté en el escritorio, abriendo mi laptop para redactar un correo a Laura, mi abogada. Le envié los detalles de la carta de Javier y le pedí que comenzara a preparar los documentos del divorcio, con términos que protegieran mis intereses financieros y profesionales. También le mencioné mi intención de reunirme con Javier una vez que estuviera de vuelta en Guadalajara, pero solo bajo condiciones que garantizaran mi control de la situación. Un lugar público, un horario definido y sin promesas de reconciliación.
Con eso resuelto, me enfoqué en la propuesta para Elite Corp Solutions. Pasé las siguientes horas delineando un plan que integraba los servicios de Rosa del Desierto con las necesidades de los clientes de Claudia, destacando nuestra capacidad para manejar arreglos de viaje complejos con discreción y precisión. Cada palabra que escribía se sentía como una afirmación de mi independencia, una prueba de que mi éxito no dependía de Javier ni de nadie más. El vuelo de regreso a Guadalajara a la mañana siguiente fue tranquilo, un contraste marcado con el torbellino emocional del viaje de ida. Esta vez, estaba en el asiento 1A de primera clase, una mejora que pagué con orgullo con las ganancias de Rosa del Desierto. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana hacia las montañas que rodeaban la Ciudad de México, sintiendo una mezcla de alivio y anticipación. La conferencia había cambiado todo, no solo para mi negocio, sino para mi comprensión de quién era. Carla me recogió en el aeropuerto de Guadalajara, su rostro lleno de curiosidad y preocupación. «Ok, necesito todos los detalles», dijo mientras cargábamos mi maleta en su coche. «Tus mensajes eran crípticos, y estoy a punto de explotar de intriga». Durante el trayecto a casa, le conté todo. El descubrimiento de la aventura de Javier, la confrontación en el hotel, mi triunfo en la conferencia y la propuesta de sociedad con Elite Corp Solutions. Carla alternaba entre exclamaciones de indignación por Javier y aplausos por mi manejo de la situación. «Mariana, eres una leyenda», dijo, golpeando el volante para enfatizar. «Convertiste la traición de tu esposo en el mejor impulso para tu carrera. Eso es próximo nivel». No se sintió épico en el momento, admití. Hubo momentos en los que pensé que me derrumbaría, pero cada vez que sentía que perdía el control, me recordaba lo que había construido con Rosa del Desierto. Ese negocio es mío, y nadie, ni siquiera Javier, puede quitármelo. Carla asintió, sus ojos brillando con orgullo. «Exacto. Y ahora tienes la oportunidad de llevar Rosa del Desierto a un escenario nacional. ¿Qué sigue con Javier? Voy a encontrarme con él mañana», dije. «No para salvar nuestro matrimonio, eso está terminado. Pero quiero mirarlo a los ojos y asegurarme de que entienda que no me destruyó. Después de eso, me enfocaré en el futuro». La reunión con Javier tuvo lugar en un café tranquilo en el centro de Zapopan, un lugar neutral donde ninguno de los dos tenía ventaja emocional. Llegué temprano, vestida con un traje sastre que usaba para reuniones con clientes, una elección deliberada para proyectar profesionalismo y control. Javier llegó puntual, luciendo agotado, como si no hubiera dormido bien en días. Su habitual confianza estaba ausente, reemplazada por una cautela que sugería que sabía que esta conversación era su última oportunidad para influir en el resultado. «Gracias por venir», dijo, sentándose frente a mí con una taza de café que no tocó. «No estoy aquí por ti», respondí con calma. «Estoy aquí porque merezco cerrar este capítulo en mis propios términos. Así que di lo que tengas que decir». Javier respiró hondo, claramente luchando por encontrar las palabras. «Cometí un error, Mariana. No solo con Sofía, sino con todo. Las mentiras, las cuentas, la forma en que te traté. Pensé que podía manejar todo sin lastimarte, pero estaba equivocado. Lo siento mucho». Miré su rostro, buscando cualquier señal de la manipulación que había caracterizado sus acciones durante meses. No vi ninguna, pero tampoco vi a alguien que pudiera recuperar mi confianza. «Tu disculpa no cambia lo que hiciste», dije. «Pasaste meses planeando cómo engañarme, moviendo dinero, inventando historias, usando mi viaje de trabajo como cobertura. Eso no es un error, Javier. Es una elección». Asintió, sus ojos fijos en la mesa. «Tienes razón, no puedo deshacerlo, pero puedo hacer lo correcto ahora. Mi abogado tiene instrucciones de aceptar tus términos para el divorcio. Los fondos ya están siendo transferidos de vuelta a las cuentas conjuntas. No pelearé contigo». «Bien», dije, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. «Pero quiero que entiendas algo. No solo me traicionaste, subestimaste quién soy. Pensaste que podía ser manejada, que no notaría tus mentiras o que no tendría la fuerza para enfrentarte. Ese fue tu mayor error». Javier levantó la vista,
y por un momento vi un destello del hombre con el que me había casado. Alguien que alguna vez me miró con admiración. «No te subestimé al principio», dijo en voz baja, «pero en algún momento dejé de ver cuánto habías crecido. Rosa del desierto, tu éxito, tu fuerza, me intimidaba. En lugar de celebrarlo, intenté controlarlo. Eso es en lo que me equivoqué». Sus palabras me sorprendieron, no porque fueran una excusa, sino porque eran lo más honesto que había dicho en meses. Pero la honestidad llegaba demasiado tarde. «Gracias por decirlo», respondí, «pero ya no necesito tu validación. He construido algo que es mío, y voy a seguir construyendo, con o sin ti». Me levanté, dejando mi café a medio tomar en la mesa. «Mi abogada estará en contacto. Cuídate, Javier». Mientras salía del café, sentí un peso levantarse de mis hombros. La conversación no había proporcionado la catarsis dramática de las películas, pero me había dado algo mejor: la certeza de que estaba lista para dejar atrás a Javier y todo lo que representaba. En las semanas siguientes, mi vida entró en una nueva fase de crecimiento acelerado. La propuesta para Elite Corp Solutions fue un éxito, y Rosa del Desierto firmó un contrato de 1 año para manejar los arreglos de viaje de sus ejecutivos en la costa oeste de México. El acuerdo duplicó nuestros ingresos proyectados y requirió contratar a 3 nuevos empleados, incluida una gerente de operaciones que liberó a Carla y a mí para enfocarnos en la estrategia y la expansión. El divorcio con Javier se finalizó con sorprendente rapidez, gracias a su decisión de no pelear los términos. Recuperé los fondos que había ocultado, junto con una división justa de nuestros activos maritales. Más importante aún, mantuve el control total de Rosa del Desierto, que ahora era reconocida como una de las firmas de consultoría de viajes boutique de más rápido crecimiento en México. Carla y yo celebramos el primer aniversario de nuestra sociedad con una cena en un restaurante en Puerto Vallarta, brindando por el futuro con margaritas y vistas al océano. «¿Sabes?», dijo Carla, levantando su copa. «Cuando me contaste lo que pasó en la Ciudad de México, pensé que sería el fin de algo. Pero resultó ser el comienzo». Sonreí, mirando las olas romper contra la playa. «Tienes razón. Perder a Javier fue doloroso, pero encontrarme a mí misma valió cada lágrima». El sol se puso sobre el Pacífico, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa. Mientras brindábamos por Rosa del Desierto y todo lo que estaba por venir, supe que esta era la vida que siempre había estado destinada a vivir. Una de valentía, ambición y confianza inquebrantable en mi propio valor. Y en cuanto a Javier, supe por contactos mutuos que había aceptado un trabajo en una agencia de marketing más pequeña en Querétaro, un nuevo comienzo lejos de los círculos sociales que alguna vez dominó. No sentía ni rencor ni lástima por él, solo una tranquila indiferencia. Él había sido una parte de mi historia, pero ya no era el autor de mi futuro. Ese privilegio me pertenecía a mí, y tenía la intención de escribir un capítulo inolvidable.